Vamos a ir a Hechos 5:12. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Ahí está ya en la pantalla y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban? Ay, así estamos aquí todos, ¿verdad? Así que dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro o a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo a enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Dígale, y todos eran sanados. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse por un momento. Ya hemos orado, ya hemos cantado. Ahora nos corresponde venir a la palabra que va a cerrar esta vigilia. Y el contexto de este mensaje es lo que pasó con Ananías y Zafira. En ese mismo capítulo, al pie dice Ananías y Zafira. ¿Y quiénes eran Ananías y Zafira? Ellos eran miembros, partes de la iglesia de ese tiempo. Pero Ananías y Zafira tuvieron una estupenda idea, extraordinaria idea, muy inteligentes ellos, y dijeron: vamos a vender una propiedad, porque sabe, en ese tiempo no era como el tiempo de ahora. La gente vendía las propiedades, vendía las casas. De lo que tenía, compartía con la iglesia. Allí no había gente necesitada. Y tal vez esta noche el Señor está hablando. Quizás no tenemos grandes dinerales, pero si todos nos uniéramos, yo le aseguro que aquí no habría nadie que tuviera una necesidad en su casa. Pero eso es lo que le está faltando a la iglesia, el unirse para que todos seamos bendecidos. Así que denle la gloria al Señor. Désela, déle el aplauso a Él. Así que a ellos se les ocurre la magnífica y la brillante idea de decir: vamos a decir que el terreno se vendió menos. Se pusieron de acuerdo en la cosa. Y muchas veces eso no sucede. Pero aquí tenemos que ser íntegros. El Señor está mandando a la iglesia a que aprendamos a ser íntegros en todo, no en algunas cosas. Así que ellos dijeron: vamos a engañar a Pedro. Lo que sucede es que a ellos nadie los obligó a venderlo. Y tampoco nadie les dijo que tenían que dar todo. Podían ser honestos y decir: vendimos el terreno en tanto, pero esto hemos dispuesto para la pueblo. El detalle y el grave problema, el grave pecado estaba en la mentira de ellos. Y como la iglesia del tiempo antiguo, amada iglesia, no era como la iglesia de hoy. Esa iglesia era respetada. Esa iglesia era una iglesia que cuando un apóstol o alguien se paraba, ellos sabían que aquel hombre y aquella mujer traía la presencia de Dios consigo. Y cada vez que ellos miraban, temblaban, porque Dios había ya matado a Ananías y a Zafira por mentir al Espíritu Santo. Y nosotros en el tiempo de mentir, qué terrible, no tuvieron y le dieron al Espíritu. Cada vez que tú y yo hacemos algo que no es correcto, no es al hermano, no es al pastor, no es a nadie, no es a tu esposo, no es a tu esposa, no es a tus hijos. Tampoco los hijos le mienten a los padres. Si tú eres hijo de Dios, llamado a los caminos de Él, tú y yo le fallamos y le mentimos al Espíritu. Mira qué grave cosa. Así que tanto corta hacia afuera. Y dice en el versículo 11: gran temor sobre toda la iglesia. Todos los
y sobre todos los que oyeron esta iglesia, y no sobre los vecinos, y no sobre los que veían. Ese era el poder de la iglesia primitiva, y a eso quiero traerte esta noche. La iglesia no es nada sin el Espíritu Santo, porque en Hechos 1:8 dijo el Señor antes de irse: y recibiréis poder, no poder para nosotros hacer lo que nos dé la gana, no poder para manipular a la gente a través de las emociones, verdadero poder del Espíritu Santo para ir y convertir a otros y decirles: hay un Cristo que murió, que resucitó, que está a la diestra de Dios, y como me ha cambiado y sigo en este proceso hasta que Él complete la buena obra, a ti también te puede cambiar. Ese es el poder del Espíritu. Porque en 1:8 de Hechos dice: y recibir cuando haya venido sobre vosotros, que seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. ¿Sabes? Veo pesados. Ayer mataron al papá y al China todos los días, Corea del Norte todos los días. Esa gente camina largas distancias para poder llegar y escuchar solamente un mensaje de la palabra del Señor. Lo que sucede con la iglesia actual es que hemos menospreciado al Señor, es que estamos ocupados en todas cosas ceremonial, menos en ser genuinos y sinceros con el Rey de Gloria, que ya hizo todo por usted y por mí. El Señor esta noche se está llamando, porque sabe, Dios no. Todo lo que esperamos lo vamos a hacer. ¿Qué estamos? Y dice la señal. Ellos oraron en el capítulo 4 de los Hechos, del 29 al 31. Esta gente oró de esta manera. Mire, ellos fueron amenazados por los del concilio, por los religiosos, por los envidiosos, aquellos que tenían letra pero no tenían espíritu, porque de nada sirve ser teólogo, ser doctor en divinidad, si mi espíritu, yo no creo en el Espíritu Santo, porque de todas maneras la letra mata, pero el espíritu nos vivifica. Así que ellos fueron allá amenazados por Anás y Caifás y les dijeron: cállense, si no se callan los vamos a meter presos, si ustedes no se callan nosotros vamos a hacer algo contra ustedes. Y en ese texto dice: y les intimidaron y les amenazaron para que no hablasen en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero Pedro era un hombre que había sido transformado, había sido zarandeado, volvió a restaurarse, y ahora este hombre lleno del Espíritu Santo dice: ustedes deben de considerar si es mejor obedecer a los hombres o obedecer a Dios, porque en el nombre del Señor toda carne será salva. La pregunta: ¿cuál sería? Del multa todititos por la gran. Y Dios dice allí: esta era la acción de la iglesia antigua. El Señor mira sus amenazas, cede siervo
significa todo va. Se extiendes tu mano, se hagan sanidades y señales y mediante el Santo esta hora. Estaban, pero llenos del Santo. ¿Qué hizo la iglesia? Oró. La iglesia, ¿y qué es orar? Es hablar con Dios, pero no es pedir oraciones egoístas. Bendíceme a mí, dame un carro, dame una casa. Está bien, es necesario y podemos pedírselo, pero ¿qué tal si esta noche le pedimos que a donde quiera que vayamos nos dé valor para hablar de Él y que se presente el evangelio de la iglesia actual con milagros, sanidades y maravillas por el poder del Espíritu Santo? Eso ya no. ¿Será que ellos oraron en el que estaban? El lugar en el que estaban congregados tembló, porque esa gente oraba con ahínco, esa gente oraba con lágrimas, con gemidos, se dolían por las almas, porque sabían realmente que la finalidad y el fin de un alma cuando se va de esta tierra, ir al su lugar. Pero parece que usted y yo, la Biblia dice en Santiago 5:16 que la oración del justo puede mucho. Segundo, dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un lugar en el templo antiguo. Y allí se reunía la pequeña iglesia primitiva, pequeña en miembros, pero grande en el poder del Espíritu Santo. No importa si somos poquitos, pero si el Señor va con nosotros, Él nos va a dar victoria en todo, amados hermanos. Así que todos estaban. Esta noche estamos. Como estamos con la unidad de la iglesia actual. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. ¿Sabe cómo estamos? Estamos vivos. Por eso allá afuera el mundo no nos mira y no nos respeta, porque sabe que nosotros estamos divididos. Y esta noche Dios nos está llamando a la unidad del Espíritu para que Él pueda hacer señales, milagros, sanidades y maravillas en este lugar, hoy en esta noche. La iglesia necesita ver a solo allí es el Espíritu Santo. La comunidad de cristianos tenía esa reputación de integridad y todos sabían que era algo serio ser seguidor de Jesucristo. Lo que dice, y los que creían en el Señor, en el 13, de los demás ninguno se atrevió a juntarse con ellos. ¿Qué cree que no se atrevía a juntarse con ellos? Que no era. Qué lástima la iglesia de ahora. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién soy yo, mis amigos? ¿Quién soy yo en el instituto? En la universidad. ¿Soy yo en mi trabajo? ¿Quién soy yo en toda situación? En mi celular. Esta clave le ponemos saber que andamos allí. Nuestro propio. Iglesia. Sabes, esta noche el Señor está preguntando, ¿será que Dios cambió? Le pregunto yo una cosa a usted, ¿será que Dios cambió?
¿Será que el Dios de los hechos es diferente al Dios de... ¿Habrá disminuido Él en poder? ¿Habrá sido que el Espíritu Santo ya no es el mismo de ese tiempo? ¿Dónde está el problema? Vamos a medir con lupa y como si el Señor esta noche a usted y a mí nos está haciendo una cirugía en nuestro corazón y nos está preguntando: ¿dónde está el problema, iglesia? ¿Dónde está el problema, iglesia de hoy? Seguro. Porque pensamos que solo con está todo. Pero yo quiero decirte algo: ser cristiano no es solo venir a la iglesia y congregarse. Ser cristiano va mucho más allá. Es que tú tomes tu compromiso personal esta noche y no me vayas a decir: pero es que yo por eso no me hago cargo de nada, porque así tengo menos responsabilidad. Mentira. Desde el momento que oímos el evangelio, desde el momento que sabemos que el Señor vino, nos lavó, nos limpió, desde ese momento tú y yo somos responsables. La presencia del Señor, decir: Señor, ¿sabes? Tal vez quienes podrían decir así: hacedme aquellos de allá de Nepal, por aquellos Andes donde el evangelio todavía cuesta que llegue. Allí sí, pero tú y yo que tenemos aquí la Biblia, la podemos leer a la hora que querramos, descargarla en nuestro teléfono, buscar qué hacer. Si no podemos ser grandes evangelistas ni grandes predicadores, vamos a hablarle con nuestros familiares, nuestros vecinos. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Porque el Espíritu Santo, te hago la pregunta, ya no está haciendo lo que hacía con la iglesia primero. ¿Por qué, iglesia? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo ya no buscamos al Señor, buscamos al Espíritu Santo. Estamos anhelando nosotros plataformas, fama. Llama la atención que la iglesia primero pasaba por persecución. Y mira, en medio del periodo de persecución, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Gran número. Es mucha gente que se convirtió en ese tiempo. Mucha gente que, a pesar que miraba que estaban metiendo a los apóstoles a la cárcel, que a pesar que miraban que los estaban amenazando, en vez de tener miedo, se querían convertir. Dime por qué pasaba eso. Y ahora las iglesias están vacías y nadie quiere creer al evangelio. Tenemos la respuesta para eso. Dice: y porque vieron que Ananías y Zafira y más se convirtieron al Señor, iglesia. La gente no le importaba la persecución ni nada, porque sabían que el Espíritu Santo era genuino y que cada miembro de la iglesia primitiva amaba al Señor Jesús más que a su propia vida. Estamos en nuestra vida. Y yo no, nuestra vida. Amén. Nuestra vida pasaría si el Señor pasaría si el Señor esta noche, iglesia del Señor. Cada tan ahora la pregunta es: ¿qué tan estamos los cristianos nuestro ya? Estamos aportando al Señor. Ahora le esto, mire, tanto que sacamos enfermos a las calles y los poníamos y lechos para que al pasar Pedro o al menos su sombra cayese sobre ellos. Pedro había hablado con la gente
porque les dijeron que se callaran y a 5,000 se convirtieron al Señor. Después en otros se convierten otros 3,000. Y me imagino, él lo querían meter preso por haber sanado a un cojo de nacimiento cuando iban a ir a orar al templo. Entonces este hombre iba caminando, ese hombre iba por todos lados, pero me imagino que la gente no miraba al Pedro común, sino que miraba al Cristo vivo que estaba dentro de Pedro. Y entonces la gente creía tanto y venían de las ciudades, de las aldeas, y ponían a los enfermos en los lechos. Y dice la palabra que los enfermos eran sanados de los espíritus inmundos que había en la gente, salía de ellos. Y yo no sé si realmente sombra sucedía eso, pero a mí me gusta tanto ese coro que dice: no era la sombra de Pedro, tampoco era Pedro, era el Espíritu Santo que actuaba obrando en Pedro. Esta noche es una pregunta personal, porque es bonito. Es bien, es muy estoy de esta noche también. Este es ahora existe. Este maestro te yo, pero te amo. Perdóname los pensamientos que se anidan en mí y los hechos míos que te avergüenzan, y vuelvo a crucificarte, maestro. ¿Qué pasaría si hoy el Señor todo? El Señor está cansado. Señor está cansado que usted y yo pasemos aquí y al siguiente día estamos peleando con el hermano y la hermana. Señor está cansado de que pasemos a ministrar la alabanza y en un ratito votamos lo que el Señor hizo con nosotros. Pasaste antes de esta vigilia, Señor. En Santo, tan distante. Se está Señor, es el pecado. El orgullo hizo que Satanás creyera que él podía ser igual. Y por eso cayó. El Señor los destituyó del cielo. Nosotros somos orgullosos. Y le hago. Usted agarre su parte y deséchelo. Esta noche, ¿acaso no estará molestando? Pedro, gente, cuando Pedro pasaba, anhelaba que sea la sombra. Mira, ahí está mi sombra. Llega a decir, va pasando la sombra. A lo menos algún se va a sanar. A lo menos alguien esta noche se va a arrepentir. A lo menos alguien esta noche dirá:
estoy anhelando. Qué triste que se burla por el enriquecimiento ilícito de pastores, por el pecado de fornicación y de adulterio dentro de las iglesias. El pecado. Por nuestros pecados ocultos hacemos esas pequeñas concesiones. No, si esto no es malo, mañana vuelvo y me reconcilio. Y si Dios no te hubiera permitido para ese mañana y te hubieras muerto, iglesia, es bien bonito, pero porque es que salimos porque nos está faltando de verdad y sincera con el Señor. Y él me dijo a mí un día de esto, que el amor sea sin fingimiento. Nos hablamos entre todos y después estamos. Nuestra gente está deprimida. Hay escasez. Este país está en una crisis. Había un hombre en Escocia llamado John Knox. ¿Y sabes qué decía la reina de ese país? Temo más a una oración de John Knox que a todo el ejército de Inglaterra, que los quería invadir. Así dije, nosotros. Temo más a las oraciones de un cristiano que al presidente y a todas las leyes de este mundo. Dios no cambia, porque Él no cambia. Él es inmutable. Él está sentado en su trono. Tú y yo todos hemos fallado. Nuestros jóvenes no conocen del Señor, pero estoy diciendo, sabemos de todo menos de la Señor. No la amamos, no la anhelamos, no anhelamos la coinonía con el Espíritu Santo. No somos sinceros con el Señor. A santidad nos está llamando el Señor esta noche. A que aprendas a hablar con Él y a decirle: maestro, quiero pasar tiempo contigo. Porque a los discípulos, antes de ir a la cruz, en medio de su agonía, les dijo: no habéis podido orar ni siquiera una hora. La misma pregunta es ahora. No podemos orar ni siquiera una hora. Los cultos se tiene que quitar la oración, porque si la iglesia dice que hay oración, no vienen los hermanos a la iglesia. Qué triste iglesia. Cantamos, adoramos. Espíritu Santo está en una esquina, porque solo hay. Póngase de pie. La iglesia primitiva no tenía lujos. No habían iglesias, hablando de casas de oración. No había comodidad. Nadie lo estaban esperando los guaruras, ni en una camioneta, ni tenían nada más que las sandalias que andaban puestas y un montón de gente persiguiéndolos. Pero era poderosa en el Espíritu Santo.
y la gente se convertía. Porque estaba la promesa hecha por el Señor. La iglesia no creía en los hombres, creía en el Cristo de la gloria del que tú y yo estamos hablando, iglesia. ¿A cuántos hemos convertido este año? ¿A cuántos hemos pensado? A eso no llama el Señor. Y mira, dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El Espíritu Santo sigue sanando en este tiempo. El Espíritu Santo sigue echando espíritus inmundos de los cuerpos. El Espíritu Santo sigue salvando. El Espíritu Santo está cansado de que cantemos y al salir estamos igual. Así que antes esta noche de que el Espíritu Santo te haga el llamado que quiere hacernos, vamos a reconciliarnos con el Señor. Todos. Y si tú esta noche no te reconcilias con el Señor, la responsabilidad es tuya.